Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique, y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Se terminaron los avisos, se terminaron todas las cosas y ahora viene realmente lo que nosotros alimenta nuestra alma, lo que necesitamos, y eso es la palabra de Dios. Vive verdaderamente libre. ¿Quiénes de los que están aquí pueden asegurar y aseverar que viven verdaderamente libres? Es una pregunta que hago para que te quede ahí circulando. ¿Quiénes de los que están aquí pueden afirmar, asegurar que viven verdaderamente libres? Y esta pregunta va a quedar circulando porque al final de este mensaje tú vas a obtener la respuesta. Si vives verdaderamente libre o no. Y si no estás viviendo verdaderamente libre, ¿qué es lo que debes de hacer para vivir en libertad? Por eso el título del mensaje de hoy es Vive verdaderamente libre. Y el pasaje que hoy nos va a dirigir para el mensaje está en el Evangelio de Juan, capítulo 8, comenzando desde el versículo 31. Yo quiero que por favor nos pongamos de pie para leer la palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 8, comenzando desde el versículo 31. Una vez más, ¿tú crees que eres verdaderamente libre? ¿Que vives en una verdadera libertad? En este momento es Jesús el que está hablando y está hablando con algunos de sus discípulos. Y dijo entonces Jesús a los judíos, ¿lo tienen ahí? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Juan 8, capítulo 31, vive verdaderamente libre. Juan 8, comenzando desde el versículo 31, ¿dijo quién? Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces le respondieron ellos, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda en la casa para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Padre, gracias porque esta es tu palabra y no la mía. Gracias porque es tu Espíritu Santo y no mi voluntad, oh Dios, y te ruego que así sea. Obra en la vida de cada uno conforme a tu voluntad y tus propósitos. Te rogamos que esta tarde tú traigas libertad, oh Señor, que cadenas sean rotas, Padre amado, y para que tu nombre, Señor, sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar tu asiento. Vive verdaderamente libre. Como ustedes saben, estamos en el fin de semana del 4 de julio. Se celebra la independencia, la declaración de libertad
de Estados Unidos de Norteamérica. Y cada país nuestro, sea este Ecuador, sea este Perú, sea este Honduras, Uruguay, cual sea el país, tiene un día en el cual celebra su independencia. Celebra el día en donde fueron declarados libres y por lo tanto, como es algo tan precioso, es algo que debe de ser celebrado. Porque si vamos a la verdad, ¿saben qué? La libertad, ser libre, es un deseo, es un anhelo de todo ser humano. Y es más, cuando nosotros no estamos en libertad o cuando no nos sentimos que estamos libres, hacemos lo que sea para estar libres o para sentirnos libres. ¿Por qué? Porque es algo realmente frustrante, incómodo. Es insoportable el no estar en libertad o el no sentirse libre. No sé si yo soy el único, si tú puedes compartir esto conmigo. Hay quienes se sienten presos. Hay quienes se sienten presos a su trabajo. Se sienten presos. Hay quienes se sienten presos a una relación. Nosotros cuando vamos creciendo, una edad más adulta, nos vamos sintiendo presos de nuestras responsabilidades, ¿no es así? Porque el crecer conlleva un mayor peso de responsabilidades. Uno comienza ya a independizarse, comienza a tener su familia, comienza a tener hijos, comienza a tener su esposa, su esposo. Y eso conlleva, es algo noble, algo bueno, pero conlleva responsabilidades. Y eso también en cierta forma hay personas que se empiezan a sentir presas, esclavas, que no tienen libertad. Y hay quienes están literalmente presos. O sea, una de las formas de castigo es la privación de la libertad, ¿no es así? Y están literalmente, físicamente presos. Pero no únicamente está de forma literal el estar preso físicamente. Es más, la palabra de Dios dice que las deudas hacen a una persona presa, esclava. Y hay quienes están esclavos de sus deudores, presos de ellos. Y a la verdad, mi amado hermano, sea esto un sentimiento, nada más y meramente que un sentimiento, o sea algo real, la persona busca como sea la libertad, el sentirse libre o el estar libre. Y el problema está que en ocasiones se busca libertad en lugares y de formas equivocadas. Y en lugar de encontrar libertad, lo que encuentra es aún mayor esclavitud. Déjenme solamente explicarles un poquito. Una mujer que se siente presa, tiene un esposo que es un buen hombre, es un buen esposo. No alcanzó el estándar de perfección todavía que tal vez es requerido, pero es un buen hombre, es un buen esposo. Busca ser su mejor. Pero esta mujer se empieza a sentir presa en su casamiento, en su relación. Y en ese sentimiento busca ser libre y dice, yo necesito mi libertad, salir de esta opresión. Y busca la libertad en una relación extramatrimonial. Y en lugar de encontrar libertad, lo que encuentra es mayor esclavitud. Aquel que ha tenido una desilusión, ya sea esta desilusión amorosa o de amistad, o sea cual sea la desilusión en su vida, se siente preso de este sentimiento y busca a veces libertad, sentirse libre de este sentimiento y lo busca en ocasiones en el alcohol,
Lo busca en ocasiones en la droga. Y por lo menos para mitigar por el periodo que está bajo esa influencia, ese sentimiento de esclavitud en su vida. Y lo que ocurre es que termina más esclavizado, más oprimido, porque no únicamente tiene el problema que lo condujo a buscar eso, sino que ahora tiene otro problema, otro amo, otro señor más que lo controla y que lo domina. Aquel joven que no se siente comprendido por sus padres y para él o para ella, para este joven, sus padres son los que les privan de ser verdaderamente libres, de buscar su vida, de ser ellos. Y busca libertad y en ocasiones la busca de forma y en lugares equivocados y cae en manos de pandillas o de personas que tienen otros propósitos y no únicamente tiene el problema de sentirse que no está libre, sino tiene el problema de que está atado a algo. La palabra de Dios dice en la segunda carta de Pedro capítulo 2 que este tipo de libertades prometen libertad, pero son ellos mismos esclavos de corrupción. Prometen hacerte libre, que vas a vivir mejor, que te vas a sentir mejor, que te vas a sacar un problema, algo que te oprime de encima. Vas a sentirte mejor como mujer, te vas a sentir mejor como hombre, vas a sentirte mejor como persona. Prometen libertad, pero ellos son mismamente esclavos y producen realmente lo que son esclavitud. ¿Por qué estas cosas ocurren? De que se busca libertad de formas y en lugares erróneos y equivocados. Bueno, esto sucede por lo mismo que sucedió cuando Jesús le habló a estas personas. Porque tienen un concepto, una definición errada, equivocada de lo que es libertad. Lo mismo que ocurrió aquí. ¿No es interesante que Jesús le dice a los que habían creído en él? Mira, habían creído en Jesús. Esto no era que no habían creído en el mensaje de Cristo. Le habían creído a Jesús. Y Jesús les dice, seréis libres. Dándoles a entender que no eran libres, ¿no es así? Si alguien te dice, tú serás rico, ¿qué te quiere decir? No sos rico. Si te dice, seréis libres, ¿qué te está diciendo? Estás esclavo. No estás libre. Es algo a futuro. Y a lo que ellos responden, mira lo que responden ellos. Linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Nosotros ya somos libres. Lo que ellos entendían por libertad era diferente a lo que Jesús entendía por libertad. Y de la misma forma ocurre en toda la historia de la humanidad. Y de la misma forma ocurre también con cada uno de nosotros en momentos de nuestras vidas. Lo que nosotros entendemos como libertad, queremos como libertad, creemos como libertad, muchas veces no es lo mismo con lo que Jesús, con lo que Dios define como libertad. Y por lo tanto, como no es lo mismo que Jesús define como libertad, no es la verdadera libertad. Ellos se creían libres, ¿no es así? Ellos se creían que estaban en completa libertad y que nunca habían sido esclavos de nadie. Por eso le dicen, Jesús, ¿cómo tú dices que seremos libres? Ya somos libres. Nosotros hemos celebrado en estos días la declaratoria de libertad de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Podemos afirmar que Estados Unidos de Norteamérica es verdaderamente libre? Pero ¿podemos afirmar que nosotros somos verdaderamente libres? ¿O creemos de la misma forma que los que habían creído en Jesús, creemos que somos libres? Pero verdaderamente
Tal vez no lo somos. Ellos estaban viviendo engañados y se sentían libres, pero no lo estaban. Estaban engañados. De la misma forma hoy, cada vez más, el ser humano se cree y se siente cada vez más libre. Sin embargo, en la gran mayoría, está engañado. Y déjame decirte algo. No hay nada peor que vivir en cadenas, encarcelado. Si hablamos de esto en forma literal y física, ¿tú te piensas que la persona que tiene enormes cantidades de dinero le da alguna felicidad el estar pagando una cadena perpetua en una prisión? ¿Le da alguna felicidad el dinero que tiene? No, porque su libertad es más valiosa, es más importante. Y Jesús, a los que habían creído en Él, querías proporcionarles libertad. Por eso Jesús les dice, seréis libres. La intención y el deseo de Jesús era proporcionarle a estos que habían creído en Él verdadera libertad. Y de la misma forma Jesús, aquellos que creen en Él, lo que Él anhela, lo que Él quiere, su propósito es otorgarles libertad, pero no una libertad que no es verdadera, sino verdadera libertad. Y esta tarde aquellos que creen en Jesús, como creo que tú crees y yo creo, Jesús quiere entregarles verdadera libertad. Jesús quiere hacerte verdaderamente libre. Quiere proporcionarte libertad. ¿Sabes por qué? Porque la verdadera libertad proporciona paz en el alma, proporciona tranquilidad. La verdadera libertad proporciona la capacidad de prosperar nuestra alma, de sentirnos plenos y de prosperar también todas las áreas de nuestra vida. Y Jesús les dice, ustedes seréis verdaderamente libres. Y esta tarde hay quienes van a ser verdaderamente libres, porque eso es la voluntad de Jesús para aquellos que creen en Él. Si tú esta tarde quieres ser verdaderamente libre, porque crees que ese es el propósito y la voluntad que Jesús tiene para tu vida, es a ti esta tarde que te está diciendo el Señor, seréis verdaderamente libres. Hay algunos esta tarde que van a comenzar a desatar cadenas en su vida, cadenas que lo van a liberar para así tener plenitud en su alma, plenitud de gozo que proviene de Dios y no de la alegría temporal. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo ser libre como Jesús quiere que yo sea libre? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo es que esto ocurre en mi vida? Y si tú eres de lo que le cree a Jesús, es a ti que esta tarde el Señor te va a decir cómo tú puedes ser verdaderamente libre, cómo puedes vivir verdaderamente libre, de qué manera la verdad os hará libres. Decirle al que está al lado, la verdad es lo que te libera. Jesús, mira esto, aquí estamos entrando al núcleo, al corazón, porque Jesús ata a la libertad con la verdad. ¿Me explico bien en eso? O sea, Él ata. Uno no puede estar sin el otro. ¿Me explico? La verdad os hará libres. Por lo tanto, lo que esclaviza es la mentira. Para ser verdaderamente libre, se necesita salir de la mentira.
Yo no puedo decir que soy libre, pero tengo conceptos en mi vida y formas de vivir que son mentira, que no son congruentes, que no son verdaderas. No hay libertad en el engaño. Es la verdad lo que hace libre. No importa cuán libre tú te sientas, no importa cuán libre tú te creas. Si tú estás en la mentira, tú estás esclavizado, tú estás preso y tú estás atado. No importa cuánto profeses el tú ser libre. Si tú vives en la mentira, tú eres esclavo. Y no tienes plenitud de gozo, lo único que hay en ti es una apariencia. No hay satisfacción, no hay tranquilidad, porque la verdad es lo que proporciona la libertad y es la verdad realmente lo que trae tranquilidad y paz en el alma. Yo lo quiero explicar de una forma, ahora lo voy a explicar teológicamente, pero quiero explicarlo vivencialmente. ¿Por qué? Porque es una forma que a veces entendemos mejor. ¿Tú te has dado cuenta que ocurre generalmente en muchos casos, pero a veces cuando hay la desaparición de un ser querido, ¿verdad? A una madre que se le ha desaparecido su hijo o un familiar. Y muchas veces se enrutan en esa búsqueda, ¿no es así? Y llega un punto que dicen, yo no sé, yo no, así sea vivo o sea muerto, pero yo quiero saber qué fue lo que pasó con él o con ella. Yo quiero saber la verdad. Y cuando le preguntan, ¿por qué la verdad? Porque así por lo menos puedo tener un poco de paz. No importa que me digan que está muerto, pero yo quiero saber qué fue, qué pasó. Porque la verdad trae libertad. La verdad es lo que trae paz, descanso. Ocurre lo contrario con la mentira, con el engaño. Teológicamente, esto hace un enorme sentido. Porque tú sabes que el único, o los únicos seres humanos completamente libres, yo digo absolutamente libres, que podían escoger lo bueno o lo malo, podían escoger a Dios o no a Dios, los únicos fueron Adán y Eva. La verdad se les reveló abiertamente a ellos. Dios se les reveló. Pero ¿qué ocurre? En el momento en el cual escogen el engaño, escogen la mentira, ¿qué fue lo que sucedió? Perdieron la libertad. Y juntamente, en el momento que Adán y Eva pecaron, escogen la mentira, escogen el engaño, pierden la libertad y así todo ser humano hereda el pecado de Adán. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo, presta atención, por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hoy la libertad absoluta en el ser humano no existe. Es una libertad parcial, limitada, porque quedó afectada por el pecado. Desde ese momento, nosotros recibimos el legado espiritual de Adán, del pecado. Todos pecaron en Adán. Todos pecamos, todo ser humano, aunque no haya a nuestro entender cometido pecado, pecó en Adán. Heredamos el pecado de Adán y por lo tanto no tenemos libertad absoluta. Toda área de nuestra vida, o toda área de la vida de una persona, en la que ella cree y vive conforme a un engaño, conforme a la mentira, no hay libertad.
hay esclavitud. Vuelvo a repetirlo. Toda área en la vida de una persona en donde cree, aunque esté convencida y vive conforme a una mentira, hay esclavitud, hay cadenas. No hay libertad. Porque la mentira es la raíz del pecado que esclaviza. No importa cuán libre se sienta, nunca se sentirá satisfecho, no se sentirá pleno ni contentamiento. Toda área que está en mentira está en pecado. Por más que a esa área de nuestra vida que está en mentira se le llame libertad, ¿no es verdad? Hay muchas cosas que hoy se le llaman derechos. El derecho de la mujer sobre su cuerpo para deshacerse o interrumpir su embarazo para darle el nombre, ¿verdad? Aunque sea un derecho y sea aprobado por la ley, es pecado delante de Dios. Por más que se normalice la mentira, por más que se haga normal y uno diga, pero es que todos lo hacen, o sea, todos lo aprueban, es algo común a todos, ¿cómo es que yo no puedo hacerlo también? Por más que se normalice la mentira, continúa siendo mentira y continúa llevando a la esclavitud. Por más que tenga aceptación de todos o aceptación de la mayoría, aquello que es mentira nunca va a pasar a ser verdad porque la mayoría lo acepte. Jesús le dice, ¿saben qué? Ustedes dicen que son libres, que nunca han sido esclavos de nadie, pero de cierto les digo, verdaderamente les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Por lo tanto, mi amado hermano, la libertad verdadera, el vivir verdaderamente libre, espiritualmente libre, comienza cuando nosotros empezamos a vivir en la verdad. Y la libertad que necesitamos primariamente es espiritual. Ser libres de la mentira. Porque donde hay pecado, hay mentira. Y donde hay mentira, hay esclavitud. Para ser libre, hay que cambiar la mentira por la verdad. Porque mis amados hermanos, como nos dice en la carta de Gálatas capítulo 3, porque vosotros no fuisteis llamados a esclavitud, vosotros a libertad fuisteis llamados. A libertad el Señor lo llamó. O sea que si queremos vivir en verdadera libertad, ya vamos a tener que cambiar todo lo que es mentira por la verdad de Dios. Y eso hay un precio a ser pagado. No hay libertad gratuita. Cambiar todo lo que es mentira por la verdad de Dios. En la carta a los Romanos capítulo 1 nos dice que cambiaron la verdad por la mentira. Y Dios los entregó a mentes reprobadas que no pueden discernir o diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Si yo quiero vivir en libertad, necesito vivir en la verdad. Ahora vamos a hacer la misma pregunta que hizo Pilato a Jesús. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Es la verdad acaso lo que dice un profesional? Porque lo dice un profesional, ¿es verdad? ¿Es la verdad acaso porque lo afirma un especialista? ¿O
el mejor científico dice que es de esa manera, por eso es verdad. ¿Verdad que no? Supongamos, solamente supongamos que yo soy un especialista tecnológico. Supongamos, ¿verdad? Es lo que menos soy, pero bueno, supongamos que soy un especialista tecnológico. Y vengo yo a darles una charla, ¿verdad? De tecnología. Y me presentan como el especialista, el más capacitado, el más renombrado mundialmente, especialista tecnológico. Y yo vengo y le digo, mis amados hermanos, aquí yo les presento una laptop. Esto que ustedes están viendo aquí es una laptop. ¿Ustedes qué me van a decir? ¿Sí es así? ¿Van a decir amén? No, ¿verdad? ¿Por qué? Pero yo soy el profesional más grande. Por más que lo afirme el mayor conocedor, no cambia la realidad de lo que es. Porque la verdad no la es dueño un especialista, ni es dueño de la verdad un erudito. No por ser el más capacitado tiene la verdad. Porque la verdad no le pertenece a alguien, la verdad es fuera de nosotros. Para hacer algo verdad tiene que ser congruente con la realidad. Si ahora yo les digo, esto aquí es un teléfono y es un teléfono iPhone, ¿ustedes qué van a decir? Sí lo es. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo, lo que estoy afirmando es congruente con la realidad, con lo que esto es. Por más que yo diga lo contrario, no va a cambiar lo que es esto. Continúa siendo esto. Por más que nos juntemos todos aquí y hagamos campañas y pancartas y digamos, esto es una laptop, ¿va a cambiar realmente lo que esto es? Continúa siendo un teléfono. Pero hay muchas personas que, a pesar de tener la realidad, la verdad delante de sus ojos, prefieren vivir en la mentira y por lo tanto vivir en la esclavitud. Nosotros creemos que lo mejor para la salud sexual, para la salud emocional, para la salud social, para la comunidad, lo mejor es que el hombre tenga a su esposa y una sola esposa. Y que la mujer tenga a su esposa, a su esposo, un solo esposo. ¿No es así? ¿Por qué nosotros creemos que eso es verdad y que es la verdad, que es lo mejor? Porque vivencialmente, dejando fuera los principios de Dios, vivencialmente la comunidad ha visto que eso lo que trae más salud en todos los aspectos a cualquier comunidad, que es lo mejor. Pero sin embargo, hay muchos que determinan cambiar el concepto de lo que es una familia y quieren integrar tantas barbaridades hoy en día, haciendo creer que tal vez eso puede ser mejor. Nosotros creemos que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer y que no existe cambio de sexo. Aunque digan lo que digan, aunque la mayoría esté de acuerdo, podemos decir que eso no puede ser, que es imposible. ¿Por qué? Porque no es congruente con la realidad. Porque la verdad científica, y voy a citar ahora justamente un texto de una página de ciencia, para que no sean mis palabras, que dice así: los seres humanos y la mayoría del resto de los mamíferos tienen dos cromosomas sexuales, X e Y, que en combinación estos determinan, en combinación de estos cromosomas, los cromosomas determinan el sexo que va a ser una persona. Si tiene dos cromosomas X en sus células, es una mujer. Y si tiene cromosomas X e Y, es un hombre. Y no hay más de eso. No, pero es que puede haber no hay cambio. No es congruente con la realidad. Por lo tanto, si no es congruente con la realidad, no es verdad.
Y así podríamos seguir con muchas cosas en las cuales el ser humano decide vivir y tomar la mentira como verdad, y al tomar la mentira como la verdad, vivir en esclavitud, vivir en el engaño. Pero nosotros, para ser libres, debemos de vivir en la verdad. ¿Y cuál verdad? La verdad que determina aquel o aquel otro. Dice Jesús, la verdad de Dios. Todo, presta mucha atención a esto. Las personas no determinamos lo que es verdad o no. Todo lo que es verdad proviene de Dios. Todo lo que es verdadero proviene de Dios. Cualquiera puede decir una verdad, hasta el más mentiroso puede decir algo verdadero, porque no le pertenece a la persona, está fuera de la persona. Toda verdad, todo lo que es verdadero proviene y es de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir en la verdad. ¿Y cómo se conoce entonces la verdad? Porque Jesús dice, conoceréis la verdad. ¿Cómo se aprende la verdad? Yo quiero salir de la mentira para así vivir en completa libertad. ¿Cómo yo conozco la verdad y salgo de la mentira? Porque de esa forma yo voy a poder empezar a sustituir en mi forma de pensar y en mi vida aquellas cosas que son mentira y que me llevan a la esclavitud por la verdad de Dios. ¿Cómo conocemos la verdad? Bueno, en Salmo 119, 160 nos dice lo siguiente: la suma de tu palabra, la suma de tu palabra y cada una de tus justas ordenanzas, que son eternas, estoy cambiando el orden, es verdad. Juan 17, 17, Jesús orando por sus discípulos y haciendo esa oración por nosotros, dice: Padre, santifícalos en la verdad. ¿En qué verdad? Tu palabra es verdad. Yo voy a tener que tomarme el tiempo, voy a tener que dedicarme a conocer la verdad, y la verdad la conozco en la palabra de Dios, en los estatutos de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Nos dice el salmista: la suma de tu palabra es verdad. En la Biblia yo encuentro toda la verdad absoluta y verdadera para vivir correctamente, congruente con mi realidad en cuanto a mi fe y en cuanto a mi conducta como hombre, como esposo, como padre. En la palabra de Dios yo encuentro la verdad para mi vida. La palabra de Dios es justa y es verdadera. Pero al entender de nosotros, todos nuestros caminos parecen rectos a nuestra propia opinión. Pero la única verdadera es la palabra de Dios. Todo lo que nosotros necesitamos para conocer la verdad, lo encontramos conociendo los estatutos, la palabra, la voluntad y el carácter de Dios. De esa forma, el ser humano vive verdaderamente libre cuando se dedica realmente a ver cuáles son los estatutos de Dios para así regular su vida. Ustedes vieron que ahora Oklahoma, el estado de Oklahoma, quiere volver a poner los mandamientos en todas las escuelas, en un lugar visible, por ley obligatorio, y que también se enseñe la Biblia como libro histórico en los salones de clases. No sé si supieron esa noticia. El Comisionado Nacional de Educación de Oklahoma ya puso este proyecto de ley y no lo puso en base a la religión, sino que en la inteligencia y sabiduría de Dios, Él pidió esta aprobación de proyecto de ley basándolo en el hecho de que este país fue fundado por los principios
de la palabra de Dios y que la palabra de Dios hacía parte en la fundación de este país de la familia, de la historia, de la vivencia y que no se puede separar eso de la historia de Estados Unidos de Norteamérica. Él pide la aprobación de este proyecto de ley como algo que hace parte de la historia de Estados Unidos. Y al mismo tiempo es el testimonio que muestra por qué Estados Unidos, siendo una nación tan joven, alcanzó a ser la potencia mundial. Y hasta el día de hoy, aunque ha ido descendiendo, continúa a ser la potencia mundial, porque fue una nación que fue fundada en base a la verdad. Y cuando es fundado en base a la verdad, hay libertad, hay prosperidad, hay abundancia, hay gozo. Pero no ocurre lo mismo cuando es fundado en base a la mentira. Y hoy hay quienes están despertando porque se están dando cuenta el rumbo que está tomando la sociedad, el rumbo y la dirección que está tomando esta nación, que no es para nada bueno. Y dice, volvamos a traer aquello que traía prosperidad a la nación. Pero ¿sabes qué? No es suficiente traerlo a las aulas de escuela, a la Biblia, a los mandamientos. Hay que traer a la Biblia dentro de los hogares, de la familia. Y no únicamente la Biblia dentro de los hogares. Hay que haber padres y madres que traigan la Biblia a sus corazones y que busquen la verdad y que despojen toda mentira. Cuando tú empiezas a sustituir, a cambiar la mentira por la verdad de Dios, tú estás despojando los poderes del diablo en tu vida, en tu casa, en tu familia. Tú estás destronando a aquel que te quiere esclavizar y que quiere ver tu ruina. Por eso tú tienes que levantarte mientras estés a tiempo para decir, mi casa y yo, o yo en mi casa, serviremos al Señor. En mi casa se cree la verdad de Dios. La verdad de Dios. Estos habían creído en Jesús. No era que no habían creído. Pero no era suficiente el creer. Necesitaban comenzar a cambiar la mentira por la verdad. ¿Cuántas cosas, yo quiero preguntarte, en tu vida hoy, tal vez en tu comunión con Dios, como hijo o hija de Dios? ¿Cuántas cosas en tu vida familiar, si eres casado o casada? ¿Cuántas cosas en tu ámbito laboral o en tu relación con tus bienes? ¿Cuántas cosas, yo quiero preguntarte, tal vez tú estás creyendo que la forma de hacer y de vivir es la correcta, pero tal vez estás viviendo en el engaño, en la mentira, y por lo tanto viviendo en la esclavitud? Yo quiero preguntarte, ¿cuántas cosas? ¿Cuántas cosas tú crees y tú hasta te convences a ti mismo o a ti misma de que esa es la forma correcta? No importa, a veces no importa lo que el pastor diga, no importa, dice, esta para mí es la forma. ¿Cuántas cosas tú crees? Tú tienes el conocimiento de la verdad de Dios, pero tú decides vivir en contrariedad a eso. ¿En cuántas cosas tú necesitas la verdad de Dios porque tú no estás seguro si estás viviendo en la verdad? Tú vas a tener que tomar la responsabilidad, hacer la tarea de analizar cada área en tu vida y ver si esa área en tu vida está viviendo congruente a la realidad. Pero no es la realidad de quien tal vez te aprueba y te aplaude, está viviendo congruente a la realidad de Dios para ti. Y si no es así, tú vas a tener que cambiar esa mentira por la verdad para así poder vivir verdaderamente libre. Porque no se trata únicamente de conocimiento, se trata de vivir. Vivir. Jesús le dice a ellos, si permaneciereis, si os mantuvieres, si vivieres, si este fuese tu estilo de vida, seréis libres. Presta atención a esto, ya me estoy dirigiendo al final. No es suficiente el mero conocimiento de la verdad. El diablo
cree y sabe que es verdad, que Dios es Dios. Pero el mero conocimiento no produce ningún cambio en su vida. Continúa siendo lo mismo. Así como que aunque el médico te dé el diagnóstico, el médico te dé el tratamiento o la medicina para sanar tu dolencia, si tú no haces el tratamiento o si no tomas la medicina, por más que te diagnostiquen y te la receten, no te vas a sanar. Y de la misma forma, por el mero hecho de conocer las leyes civiles, por solo saberlas y tener el conocimiento de ellas, no te hacen permanecer en libertad, sino el cumplirlas. Porque en el momento en el cual tú quiebras aquellas leyes que tú conoces, tú pierdes tu libertad. No es el mero conocimiento. Así como tampoco no es pagar la cuota del gimnasio y ser miembro del gimnasio lo que te va a dar un buen estado físico. Es ir al gimnasio y tener la disciplina de ir asiduamente, ¿no es verdad? Bueno, de la misma manera ocurre. Nadie experimenta la verdadera libertad únicamente con el conocimiento de la verdad, sino que una vez que conoce la verdad, esta verdad lo libera cuando comienza a vivirla, a hacerla parte de su vida, a integrarla completamente en él y a cambiar la forma en la cual vivía antes. La mentira por la verdad de Dios. La libertad comienza a ser evidente, comienza a ser nuestra vida cuando la empezamos a vivir aquella verdad que conocemos. Vivir la verdad que el Señor nos revela. Yo quiero preguntarte, ¿cuántas cosas el Señor ya te ha revelado como su verdad y tú conoces que son su verdad y tienes el conocimiento, mas continúas viviendo en contrariedad en la mentira? Porque en esa área continúas esclavizado. Por más que tú te sientas libre, te creas libre, te autopercibas libre, tú estás esclavo. No experimentas la libertad verdadera cuando conoces la palabra, sino cuando la vives. Y te esfuerzas por eso. Hay quienes saben que Hebreos 10:25 que dice no hay que dejar de congregarse como algunos tienen como costumbre. Lo saben, lo conocen. Saben que hay que congregarse, pero igual no se congregan. ¿Son libres? No, son esclavos. Porque la libertad, presta mucha atención, no es tener el poder para hacer o vivir como uno quiera, sino tener el poder para hacer y vivir conforme a lo que es verdadero. La libertad no es tener el poder para hacer lo que tú quieres, sino tener el poder que aunque tú quieras hacer algo, vivir conforme a lo que es correcto y verdadero y hacerlo. Eso es libertad. Y solo aquel que vive la verdad, el que la vive, sabe cómo se siente la libertad. La libertad es el poder de poder negarte a ti mismo en obediencia a la verdad de Dios. La verdadera libertad es tener el poder adquisitivo y el poder físico para tomarte una botella de alcohol. Pero la verdadera libertad es decir, sí, tengo el poder adquisitivo y el poder físico, nada me impide para hacerlo, pero yo tengo el poder para decirle que no. Eso es libertad. ¿De qué le vale al hombre, al ser humano, ganar el mundo si no puede conquistar su mísera alma? Su carne lo domina, lo controla, lo esclaviza. El hombre, la persona libre, tiene el poder para decirle que no y negarse aquello que aunque lo desea, sabe que es contrario a la santidad de Dios. Eso es verdadera libertad.
La libertad no es hacer lo que quieras, sino que tengas el poder de hacerlo, poder decir que no. Esa es la verdadera libertad que Cristo ofrece, no la que ofrece el pecado, el cual te hace esclavo. Cuando alguien es esclavo del pecado, sirve al pecado y no puede decirle que no al pecado. De todas las personas que se encontraron con Jesús, hubo una que salió triste después de encontrarse con Jesús. Él creía en Jesús, pero paradójicamente salió triste de delante de la presencia de Dios. Ustedes se recuerdan de esa persona, el joven rico, ¿es así? El joven rico dice: Jesús, yo soy libre. Mira, cumplo los mandamientos, doy los diezmos, no he hecho nada indebido. Soy el discípulo perfecto que estás buscando, Jesús. Jesús le dice: oh, wow, tú te crees verdaderamente libre. Estoy parafraseando. Me creo verdaderamente libre. Perfecto. Pero hay algo que te molesta. Ve, vende todos tus bienes y repárteselos a los pobres y después me sigues. Dice que el joven se fue triste de la presencia de Jesús. ¿Qué le mostró Jesús? Tú no eres libre como tú crees que eres. Tus bienes te gobiernan, te controlan. Mas hoy Dios no quiere que nos vayamos tristes de este lugar. Dios quiere que nos vayamos con plenitud de gozo. Y tú tal vez dices: yo no puedo hacer eso con mi propia fuerza. Tal vez sí, con el conocimiento de la verdad parcialmente, pero después vivirla y permanecer en esa verdad, yo no puedo en mis propias fuerzas. No puedo. ¿Y sabes qué? Tienes razón. No puedes. Por eso Jesús dice: al que el Hijo del Hombre lo liberare, al que Cristo lo liberare, a lo que Yahshua, Jesús, liberare, aquel que el Hijo del Hombre liberare, será verdaderamente libre. Si el Hijo de Dios te libera, tú puedes ser verdaderamente libre. Porque en el momento en el cual tú puedes decirle que sí a Jesús, es el momento en el cual se ha sellado la libertad sobre tu vida. Nos pasó ahora en la tarde una situación bien interesante cuando estábamos evangelizando. Hubo un joven que se quebrantó y se puso en sus lágrimas, y entonces pensamos: está listo para aceptar a Jesús, está listo para rendir su vida a Cristo. Y le hacemos la pregunta a este joven: ¿quieres rendirle ahora tu vida a Jesús y ser su discípulo? Y él dice: yo como querer quiero, pero ahora no es el momento. Le digo: ¿estás seguro de lo que tú estás diciendo? Sí, yo estoy seguro. Y quebrantado el muchacho. Y yo le digo: ¿sabes qué? Tú quieres, pero no puedes. Porque si el Hijo del Hombre, Cristo, no te libera, tú no podés escogerlo a Él. Pero si el Hijo del Hombre, Cristo, te liberara, tú serás verdaderamente libre. Y tú tal vez hoy estás esta tarde diciendo: sí, la verdad que es difícil, y más en estos tiempos es complicado vivir congruente a la verdad de Dios, es difícil, pero ¿sabes qué? No es difícil, porque es en las fuerzas de Cristo, porque Él dice: si el Hijo de Dios te libera, tú serás verdaderamente libre. Y aquel que te libera tiene el poder para desatarte cualquier cadena de esclavitud que te oprime, que te mantiene preso.
Aquel que te hace verdaderamente libre es el creador y sustentador del universo. Es que tiene todo el poder para liberarnos completamente. Y una vez que el Espíritu de Dios te libera, el Hijo de Dios te libera, ya no tienes excusas para caminar en esclavitud en las áreas de tu vida, porque has sido hecho libre. Porque el Señor dice, es el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Hoy Dios no quiere que tú te marches triste, sino que tengas plenitud de gozo en el Espíritu Santo. Él no quiere que vivas más en el engaño, sino que vivas en su verdad. Él no quiere más que tú vivas esclavizado. Él quiere que tú vivas verdaderamente libre. Hoy Jesús le habla a aquellos que han creído en Él. Hoy te habla a ti, me habla a mí, para que nos arrepintamos delante de su presencia y le digamos, Señor, yo quiero conocer más de ti. Quiero vivir, Padre, en libertad. Muéstrame tu verdad. Tus palabras son verdad. El Espíritu del Señor quiere hacerte verdaderamente libre. Si hay alguno esta tarde que ha creído en Él, quiero pedirte que te pongas de pie y vamos a comenzar a orar.